Sí. cuando se murió. Sí, ya, pero Y palabras. ¿qué frase ponen? ¿O qué palabras? ¿Qué frase? Bueno, al final lo puedes leer porque está... No, digo, en el muñeco. Sí. God is a black canvas, right? Sí, y eso Upon which only my esa transcription. frase. Este es de tu amigo. Sí, es un texto para mi amigo. Eso es un texto filosófico, pero es mi salud. Pero me gusta la poesía, me gusta mucho la poesía. Que me ponen el periodo al poema. Ellos para mí ponen el punto final al poema. Pero... Marco, ¿tienes el Cacharrito. tape film para poner las marcas? Vaya. La cara está muy poco iluminada. Es que si se tenemos dos focos. Aquí. A ver. Sí, te entiendo. Entonces vamos a intentar hacer la primera, vamos a quitarnos encima la primera parte, que es lo que él va a contar, y a partir de lo que él cuenta, nosotros vamos viendo que filmamos luego. Obvio, Yo me lo voy... obvio. Sí, no. ¿Por qué llevas ese libro, Galán? Porque es Tintín. Y Tintín no tiene nada que ver con mi trabajo, con lo que vamos a hablar. Pero sí tiene que ver conmigo. Tintín es un poco un alter ego, diría. Y como él, también soy un poco detective en mi trabajo. Luego, un motivo muy importante de Tintín es que es periodista como tú, mi amor. Cuéntame algo, Galán. Estaba viendo alguna de tus obras afuera, hace un rato, y hay una de los años 70. ¿Cuál es tu primera? Y estoy viendo el cuadro que está detrás de ti. ¿En qué momento decides tú a sacar la letra a la calle? Sí, yo tengo tres tipos de obra, básicamente. Uno es la novela a la cual quería referir con Tintín, porque Tintín también lo he escrito en 4 novelas, sin quererlo y sin tener la intención de introducir este alter ego, se ocupó el espacio. Y de modo que esto es una corriente, un brazo de los 3 brazos. La novela. La segunda es el public poem, que es esto, que yo inventé con este primer trabajo en el 1966. Y en ese momento no lo consideraba como una obra poética realmente, sino un tipo de manifiesto a mi manera, porque yo había huido de los Estados Unidos después de salir de la universidad y de pasar un poco de tiempo en Noráfrica. Tuve las noticias en New York, donde estaba viviendo, que el FBI estaba interesado en mí. Y eso es lo que estoy muy halagado por eso, claro, pero por otro lado, cuando indagando me di cuenta que estaban buscando por qué estaba sobre el draft board de Harvard University, un estudiante que básicamente tendría que ir a Vietnam. Con esta noticia dije a mi mujer, tenemos que salir rápidamente de aquí. Busqué un barco que se llamaba el Flying Cloud, el nube volando, y tenía como 7 o 8 días para tomar este nube y volar hacia España. Y así pero después llegamos a España en el 63, 64, pero hice un salto a Bélgica 2 años más tarde, en parte para hacer este public poem. Y probablemente para conocer a mi amigo Paul Duvrey, el poeta concreto belga. Por así decir,
compadre, mi compadre. La poesía de calle es algo que tú has continuado trabajando a través de toda tu vida como poeta. Es decir, concretamente, los periodos tuyos no están enmarcados de tal a tal año y luego los dejas esa expresión poética. No, tú continúas elaborando básicamente lo que es el Sí. poesía de calle, porque hay otras expresiones que sí las has olvidado. Sí, es probablemente lo que más se sabe de mí, creo, probablemente, no lo sé, no estoy seguro, pero lo he hecho en una docena de países, incluyendo los Estados Unidos. Pero lo que decía que este primero, de Vietnam, no era todavía un poema público, es la idea de llevar la palabra a la calle, las letras a la calle. Y en ese caso, sencillamente, yo quería manifestar esta oposición fuerte que tenía, como muchos jóvenes en ese tiempo, y muchos americanos sobre todo, que iban a hacerse masacrar o masacrar a otros en Vietnam por un horror. Y era de poner letras tamaño humano en la calle que eran envueltos en surgical tape, en vendas quirúrgicas, con manchas como de sangre sobre ellos. Y entonces eso los puse en la Plaza Mayor de Bruselas, que se llama, ciudad donde yo nací, que se llama Place de Beaucaire, y sencillamente a ver cómo reaccionaba la gente. Y era muy interesante como experiencia, era un tipo de manifestación para mí. Después se hizo mucho más complejo. Solo después pensé, esto puedo crear un tipo de poética de la calle con esto más articulado, más complejo. Entonces es cuando, por ejemplo, uno de los primeros que hice en España era A Madrid, porque el poema se hacía a Madrid, y eran estas 7 letras de A Madrid, y había la posibilidad entonces de combinar las letras tamaño humano, cada letra llevada por alguien, por un amigo, por un tipo de equipo, las letras se iban permutando y cambiándose según el lugar donde estábamos. Por ejemplo, delante del Parlamento, las letras arma, y cuando venía la Guardia Civil se mutaron, se cambiaron en amar. O delante de la iglesia más snob de Madrid, era la palabra árida, etcétera, cosas de este tipo. Y eso se elaboró durante muchos años, aún muy recientemente, siempre he hecho, son más de 50 años, porque yo soy sobre todo una persona del interior, de estudio, de concentración, de estudiar técnicas, y es como un alivio para mí, muy delicioso realmente, de salir a la calle y de crear algo de una manera así muy espontánea, muy, vamos a decir, dinámica, sí, dinámica, porque es movimiento y la gente reacciona inmediatamente, me divierte mucho. Y me divierto muchísimo con eso, debo decir. Tú estudiaste griego clásico en Harvard. Sí, y no sé qué tiene que ver con, aparte del hecho de que las raíces de la poesía para mí, aparte, bueno, incluyendo el Viejo Testamento, de la poesía, es la poesía griega sobre todo. Y yo, mis estudios fueron de griego clásico en Harvard con Werner Jaeger, un gran pensador de la literatura griega. Sí. Resulta interesante cómo no te fuiste por el lado académico o de investigación y sales a hacer Sí, esto tan es verdad, diferente. porque estaba amigo del director del departamento de griego que se llama Whitman, no Walt Whitman, pero Whitman, él quería que formase parte, o por lo menos sí, me daba a entender que gustaría que hiciera parte del cuerpo eventualmente en los estudios de griego clásico. Y yo estaba pensando, me atraía la vida académica, me atraía bastante. Pero
llegado el momento, bueno, primero que estaba experimentando con la poesía en mi último año de Harvard, con el lenguaje, que llevó a muchas cosas, pero no solo público, pero bueno, el público todavía no lo había concebido, pero experimentación con las posibilidades espaciales y fonéticas de la poesía. Estaba estudiando eso y cuando vino el momento, cuando gradué, cuando había terminado mis estudios, decidí de no ponerme a hacer un doctorado, pero de ir a descubrir el mundo y fui para África del Norte durante un año o dos, enseñé ahí y eso fue el principio de mi vida poética. Y solo esto. ¿Qué enseñabas en África? En Algeria, en Alger. Y mi escuela se llamaba Ben Aknoun, me acuerdo bien. Enseñaba, sí, inglés, claro, inglés, y literatura, yo creo que era básicamente esto, en un liceo a chicos que tenían 15 o 6 años, y me acuerdo que ellos estaban muy en favor de la revolución algeriana, que más tarde descubrí que, como casi todas las revoluciones, se convirtió en algo muy represivo y gris y triste. La misma cosa con Cuba después. Y entonces lo que era divertido es que yo llegaba con un concepto de la libertad de los estudiantes. Quería algo muy comunicativo, muy expresivo en mi clase. Y como todos los profesores franceses huyeron naturalmente y vinieron muchos voluntarios. Yo era voluntario entonces para reemplazar los profesores que ya no había para esos liceos. Como yo tenía ese principio digamos, democrático, revolucionario, revolucionario, digamos, poético, mi clase fue un desastre total, un caos tremendo. Los estudiantes les encantaba por la primera vez en su vida escolástica, podían hacer lo que pensaban, decir lo que querían, pero creo que fue probablemente bastante positivo finalmente, aunque el director de la escuela vino a hablarme y decía, Mr. Misson, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est le caos total. Después de eso fuiste a la ONU como traductor. Después de volver de Algeria, efectivamente fui a los Estados Unidos y me di cuenta, realmente por casualidad, que probablemente podría tener un trabajo como intérprete simultáneo. Como tenía 3 o 4 idiomas, pero no tenía la práctica, claro, y los intérpretes se forman a escuelas de interpretación. Pero en mi combinación particular, que era al inglés, que era lo más pedido, en el sentido de que la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas escuchaban el inglés. Y yo entonces trabajé con él, fui a ver el director de esa sección en las Naciones Unidas y practiqué, me explicó cómo funciona, cómo había que hacerlo. No lo estudié exactamente, pero practiqué durante 3 meses y pude empezar a trabajar en inglés, en francés, en español y aún en alemán por un momento. Y fue una manera muy fácil de ganar la vida, fantástica, porque como la mayoría hablan en inglés, la mayoría de los discursos son en inglés, nosotros en la cabina inglesa, se decía, trabajamos menos que los otros, porque están hablando inglés, no hay que traducir al inglés. Y entonces estaba leyendo, era bastante conocido por los libros que llevaba conmigo siempre, estaba leyendo intensivamente y cuando alguien de repente habla español tenía que arrancarme de mi libro en el cual estaba completamente plongé, inmerso y traducir. A veces no tenía, pero bueno. En cuanto a tu trabajo poético,
¿en qué momento comienzas a hacer formas tridimensionales? Bueno, tenemos que ir para atrás porque eso llevó un poco de tiempo. La experimentación para mí fue probablemente en mi último año en Harvard, donde quería experimentar con la extensión, la exageración, la multiplicación de dimensiones fonéticas de la poesía. La fonética, obviamente, con el ritmo y todo eso, hace parte de la poesía convencional, pero haciendo como un esfuerzo sobre el lenguaje, un énfasis muy fuerte, se llegaba a otro tipo de poesía que nunca se había sido escrito en el Occidente. De modo que el primer trabajo para mí era fonético. Un poema que el libro está imprimiendo en ese momento en Alemania sobre sus primeros poemas, que nunca he publicado porque me parecía el trabajo de mi niñez poética, digamos. Pero un ejemplo, por ejemplo, para darte un ejemplo, la frase "They plied their spades against the rail" era un poema que tenía que ver con el labor intensivo digamos, de la fuerza casi esclava que crearon los ferrocarriles, los grandes ferrocarriles que atravesaban América, pero con máquinas pocas máquinas, eso estoy hablando del siglo XVIII, XIX, los primeros trenes, y la fuerza de trabajo, que era en gran parte china, inmigración china, era realmente terriblemente duro e inhumano. De modo que esa frase, desarrollándolo fonéticamente, "they plied their spades against the rail", ellos, es muy difícil traducir, pero ellos plied es un esfuerzo como de ejercer o de así, un movimiento así para levantar los carriles, the rails, against the rails, con esa fonética iba así. La primera frase, por ejemplo, y eso se desarrolla sobre 5 o 6 minutos de recital, empezando con el pronunciamiento normal: "They plied their spades against the rail", 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 con los consonantes primero muy fuertes y después los vocables que desaparecen, "They plied their spades against the rail", para exprimir ese esfuerzo con los carriles. Y luego, más tarde, viene la otra poesía. Esto es cuando, después de la universidad, cuando llegué a España en el 64 y empecé a trabajar mucho después de Argelia, y empecé a trabajar mucho con la poesía. Y entonces sí, se hace primero bidimensional, con la puesta de letraset, que era muy usado cuando se pegan las letras, de letraset sobre papel en diferentes. Y muchos poetas en ese tiempo, en todas partes del mundo, pero yo no lo sabía, no conocía a nadie que hacía eso en ese momento, se podía emplazar unas palabras sobre una superficie de papel bidimensional y que creaban como una constelación de relaciones que creaba un sentidos diferentes según dónde están y según el tipo de letra que se escogía y la posición de una palabra hacia la otra. Y eso era sencillamente bidimensional sobre papel. Pero después tuve un día de poner las letras sobre hojas de plexiglas, transparentes, obvio, y la ventaja siendo que se podía poner una hoja de plexiglas detrás de otra y crear así una profundidad, de modo que no solo hay relaciones en el espacio bidimensional, sino tridimensional, y se hace más complejo y más interesante. Eso empezando con hojas. Y después objetos que nos vamos a
a mostrar, ustedes van a mostrar, creo, en un momento. Después se podía crear aún objetos, lo que yo llamo object poems, donde el letraset estaba imprimido sobre objetos tridimensionales, como esferas, cubos, piramidales, etc. Pero antes de eso hiciste unas especies de cajas donde hay Sí. personajes con fotografías. Bueno, sí, eso es otro tipo de trabajo que no era con el plexiglas transparente, que empezaron la primera exposición, una de las muy primeras que hice, era con cajitas muy sencillas, cajitas de plexiglas que existen todavía en todas las grandes tiendas. Pones una foto y después pones la cubierta en contra de esta cajita blanca y la foto está flat, está piano, sobre el papel mantenido ahí por la cubierta. Entonces me di cuenta que sacando la cubierta como 1 centímetro o 2 de la caja, dejando un espacio entre la superficie de la caja y la superficie interior de la cubierta transparente de plexiglas, había creado un nuevo espacio. Y era muy interesante ese espacio porque ahí las fotos, que estaba trabajando en ese momento con las fotos malas que me gustaban mucho, podía excavar o poner en relieve partes de las figuras como escapando o empujándose fuera de este mundo bidimensional en el cual estaban donde vivían. Una foto es completamente plano, obviamente, y hay personajes y objetos que están todos aplastados. Entonces, con ese pequeño espacio permitía a las figuras de hacer un gesto, de arrancar, de empujar la cabeza posiblemente, de intentar encontrar una nueva alguna existencia más allá de la foto muta, silenciosa y plana. Y bueno, para añadir otra dimensión, eso correspondía, es interesante, al mismo tiempo escribí mi primera novela, más o menos en ese momento, Vietnam Superfiction, donde había la misma, pero literariamente, el mismo tipo de espacio angustiosa, minimal, con los recortes de periódicos, no recortes, extractos de periódicos. Durante un año de la guerra, durante un año de la guerra de Vietnam, cada día el del Herald Tribune, que era el periódico que yo leía en Europa, yo identificaba un artículo sobre el Vietnam y en ese artículo pasa algo. Pasa en la superficie de la imprenta, digamos, un espacio ficticio del periodista que había escrito ese artículo. Único espacio donde vivía ese personaje, o personajes, o soldados, o víctimas, lo que sea, o de Vietnam, o americanos, lo que sea. Ellos vivían para mí en este espacio de periódico porque no se experimentaba la vasta mayoría de los americanos, se trataba sobre todo desde el punto de vista de americano, pero también mundial, claro, vivían la experiencia del Vietnam a través del periódico. De algo que era tan reducido y tan frío y en ese sentido objetivo. El periodista tiene que ser objetivo, pero ¿qué significa objetivo? Cuando hay niños y mujeres y hombres que están sufriendo, luchando, sangrando. De modo que cuando tenía ese artículo de periódico, escribía, lo reproducía en ese primer libro y al lado hay mi narrativa que parte de lo que se ve en el periódico.
y que no lo transforma en algo que se experimenta, digamos, lo que se puede llamar realista o lo que sea, o una narración inventada, sino que trata de investigar qué es vivir en este espacio sin respirar, sin tocar, y voilà. De modo que correspondía bastante esa escritura de ficción con lo que hacía con estas pequeñas cajitas que expliqué. Posteriormente viene otro periodo, cuando comienzas a escribir poemas dentro de los cubos. Cajas, sí. Sí, porque, como decíamos, casi al mismo tiempo, diría, porque había empezado con las hojas de plexiglas, como te dije, que se podía superponer 1, 2, 3, 4, 5 hojas y creando así un espacio, una profundidad donde se leía las palabras. Luego me di cuenta con esto que sí, porque no puedo coger objetos como los primeros eran muy primero, la primera gran exposición de poesía concreta, que es lo que se empezaba a llamar en ese momento, fue en Ámsterdam, en el museo, el Stedelijk Museum. Se llamaba Concreta Poesía, y por la primera vez reunieron poetas a través del mundo que trabajaban con el lenguaje como materia. Y de modo que obviamente no fue en 50, no, obviamente estaba en la universidad. 68, el primero que hice, 68. Un poema que eran como piedrecitas en arena, pero piedrecitas de piedras, como de transparentes de plexiglas, de forma no regular y con letras escritas detrás de ellos, de modo que se leía a través de las piedras en un jardín de tipo japonés, con un Zen Garden. Eso es una colección en Alemania. Y luego, para esta exposición en Ámsterdam, había hecho dentro de una caja 3 objetos geométricos, una esfera, un pirámide y un cubo, y las palabras estaban escritos generalmente detrás de los objetos, de modo que se leía a través de los objetos transparentes geométricos. Eso fue el primer que hizo. Bueno, segundo, que fue expuesto en Ámsterdam. Y después trabajé mucho con esto. Están en varias colecciones y me quedan todavía, y seguí haciéndolo aún más tarde, 70 años, hasta los años 80, en New York, los últimos. Y todavía están en varias colecciones, varios museos, y todavía tengo 20 o 30 de estas obras. Pero esos anteceden a los acrílicos que luego has pasado a darle movimiento. ¿Tú dices los sólidos? Los sólidos, perdón. Sí, de hecho, ahí cuando me fui de New York en el 82 o 3, porque después de España me volví a los Estados Unidos, y donde trabajé en los años 70 sobre todo, y exponía esas obras en la Galería Fluxus, que se llama Emily Harvey Gallery. Dejé todo eso en New York y me fui para Europa, y trabajando con un grupo que se llamaba Lota Poética, y con Sarenko y Jean-François Maury, Julien Blaine y 2 o 3 otras personas. Lucia Marcucci era italiana, es muy interesante. Y Paul de Vries, gran amigo mío belga. Y entonces, durante esos años en Italia, donde trabajé durante casi 7, 8 años, 10 años, trabajé muchísimo ahí, pero otro tipo de trabajo.
diferentes también como los Dark Light, las obras Dark Light que veremos chamánicas. Pero el momento, cuando años después, en el 2015, me mandaron desde New York las obras que había dejado ahí en plexiglas, lo que yo llamo object poems, que había hecho y que había dejado en New York. Me dije, sí, quiero trabajar otra vez, que lo había dejado durante años, quiero trabajar otra vez con esta transparencia, que tiene un valor particular para mí. Psíquico, meditativo, tiene varias sugerencias para mí metafóricas. Y entonces es cuando vi en una tienda pequeños objetos, en una tienda especializada de París, pequeños bloquecitos, pequeños pirámides, cosas así, fotos de personas sentimentales o un corazón con un chico que lo ofrece. Casi siempre eran fotos que se reproducían dentro del bloque sólido. Y me interesó eso inmediatamente y indagué, hablé con la gente, empecé a estudiarlo y me di cuenta que podía reproducir texto también dentro de esos sólidos transparentes de plexiglas. Aunque casi no se veía nunca textos, alguna vez un pequeño texto como Je t'aime, con un corazón, algo así, por ejemplo, se veía que se podía poner imprenta de cierta manera, pero así muy, muy sencillo. Y empecé a investigar la posibilidad de imprimir textos en bloques de plexiglas. Textos que tienen un volumen y eso se podía hacer por láser. El proceso era con láser que yo descubrí, pero en cierta disciplina que se estudia, se puede estudiar, que yo estudié en línea, con 3 dimensiones, se puede crear textos en 3 dimensiones, primero en un programa digital, y después se crea un file, un fichier técnico, eso se manda a un computer y cuando se pone el file que ha creado un texto en 3 dimensiones en una tienda especializada, porque es muy costoso como proceso, eso se puede imprimir por láser dentro de un bloque. Y yo trabajaba con bloques más grandes que yo nunca había visto con digamos, folk art, o este trabajo así muy sencillo, muy barato realmente. Pues se podía hacer cosas en más grande y cosas extraordinarias. Con el láser se puede crear textos muy complejos. Y eso lo llamé sculpture poems. Y he hecho muchos de estos. Y más, no sé si me preguntaste eso, pero más o menos al mismo tiempo, un poco más tarde, me di cuenta que había otros programas digitales donde se podía estudiar el vídeo tridimensional, que no son los vídeos, obviamente, que se conoce generalmente, que se proyectan en una pantalla, sino que se proyectan en el espacio. Habrá que clarificar eso, pero en ese momento no. Y entonces hice también esos vídeos tridimensionales. Pero muy recientemente, solo hace unos 6 o 8 meses, descubrí que se podía fusionar el vídeo tridimensional con el bloque tridimensional, lo que es muy interesante porque entonces, y siempre textos, solo textos, no trabajo con figuras, colores, no quiero, soy poeta, no soy artista, y para mí eso es fundamental. Quiero trabajar con el medio del lenguaje. Y entonces, pero es fascinante porque
el texto, o un texto escrito, o texto imprimido, o un texto animado, porque hago varias veces algunos textos que tienen la forma de una figura humana, digamos, muy esquemático. Y esa figura se mueve dentro de un bloque en diálogo con el texto que está imprimido por el texto fijo, escultural, ¿no? Y de modo que es muy curioso y complejo. Eso es lo que me gozo mucho con eso ahora. Alan, tú insistes mucho en diferenciar, no soy un artista, yo soy un poeta. ¿Qué has buscado toda la vida en la poesía? Perdón. ¿Qué has buscado? ¿Qué buscas en la poesía? Yo he amado la poesía toda mi vida. Me parece que es una forma de expresión absolutamente fundamental, pero que especialmente hoy en día no parece que tiene ninguna importancia, salvo cuando hay un premio Nobel o algo así. Y yo sentía ya en la universidad, notaba que la poesía más inventiva, más extraordinaria, había llegado más o menos a su límite en los años 40. No es para decir que no había algunos muy buenos poetas después, años 50, 60, pero no invención realmente, nada, no realmente una nueva creación. Y yo, no solo yo, sino muchos otros en el mundo entero, cosa que aprendí mucho más tarde, después de haber empezado, a través del mundo, desde Islandia hasta Rumania, desde Italia, España y Alemania, hasta Australia, y no tanto en los grandes centros culturales como los Estados Unidos, claro, había unos franceses muy interesantes, Estados Unidos muy poco, porque en mi opinión es porque, eso es mi deducción, que los Estados Unidos dominaba en esos años 60, 70, cuando estaba trabajando, dominaba culturalmente realmente en el mundo y imponía su ideología. Y había la pintura, por un lado, había también poetas famosos que a mí no me interesaban, porque no veía una creación nueva ahí. Pero yo creo que por eso que los Estados Unidos no fueron, era muy difícil para, hay algunos, pero muy pocos, muy difícil para el poeta americano de distanciarse de esa corriente que dominaba en los grandes circuitos de declamación de poesía en Inglaterra, Francia, etc. Por eso que, anyway, es mi opinión. ¿Qué buscabas en la poesía? Bueno, sí. Entonces, lo que yo quería, lo que estaba estudiando en la universidad, y yo preguntaba a mi profesor, que tenía un profesor muy interesante de literatura, le decía, pero según ti, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se transforma la escritura, unas palabras, unos ritmos, etcétera, en este ser que vive, que es la poesía? ¿Qué es la esencia de eso? ¿Por qué? Porque yo lo constataba en la gran poesía, pero no después de un cierto momento. Entonces, ¿cómo ir más allá? Eso era mi ansia. No iba a escribir como los New York Poets, como John Ashbery y otros que admiraba, pero quería algo nuevo, crear algo nuevo. Eso creo que, como en toda la historia de la cultura, es reinventar, inventar, encontrar nuevas formas. Y yo creo que en ese momento, yo sé que en ese momento, en otros países del mundo, como decía, otros tenían esa misma anhelo, esa misma cuestión. Y la contestación, curiosamente, era en ver la dimensión material de la poesía. Es decir, que, como estaba explicando antes, con el letra set, es un material
que se podía poner sobre otro material y crear otro tipo de poesía. Eso no es realmente radicalmente nuevo en la historia de la poesía o de la literatura, porque si tú vas si miras, por ejemplo, la poesía o la escritura japonesa o aún islámica, pero con menos, yo creo que con menos flexibilidad, pero sin embargo muy interesante con el uso de la letra, etc. Mucho antes, en el primer siglo de nuestra edad, de nuestra civilización, las inscripciones romanas. Bueno, de modo que existían posibilidades existía esa conciencia de la materia que podía, una cosa que se piensa poco en esto, pero las esculturas maya, muy interesante cómo se combinaba escritura maya con figuras animalescas, por ejemplo, o monstruosos, con letras, esas combinaciones que era un tipo de escritura. De modo que no es radicalmente, es una posibilidad que existía, pero que nosotros en Occidente habíamos perdido realmente. Y lo que yo buscaba para contestar una contestación muy sencilla era crear una nueva forma de poesía que tenía una fuerza, algo nuevo, una frescura, un depth, una iluminación, diría, entre de palabra y sentido, sintagma y sintáctica completamente nuevo.